¿Cómo están? Estamos otra vez de regreso. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes un mensaje sencillo, práctico, que pueda llegar a tu corazón a través del Espíritu Santo, que ese es nuestro deseo. Así es que el título de este día es Cansado del camino. Es como una pregunta, ¿cansado del camino? Esta fue una frase que encontramos en los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús estaba cansado del camino. Pero yo quiero hoy referirme a tu corazón, a tu vida. Yo sé que hay circunstancias, hay momentos donde nosotros como humanos, porque siempre que estamos en una condición humana, y en aquel momento Jesús estando en una condición humana, ¿verdad? Aunque era Dios, aunque es claro para nosotros que tomó forma solamente de hombre y siguió siendo Dios. En esas etapas de nuestra vida, pues obviamente hay un cansancio, hay un momento de cansancio en varios aspectos que yo quiero llevar contigo este día. Pero quiero referirme, y si tú estás viendo este video, ojalá que puedas poner tu corazón, poner tu atención, porque muchas de las cosas que nosotros como cristianos experimentamos es un cansancio. Es un momento, dices, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, ya no quiero esforzarme por lograr lo que yo algún día puse en mi corazón o Jesús puso en nuestros corazones. Así es que quiero empezar con Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesucristo. Pero aquí viene lo importante, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es cierto que a veces tu ánimo se cansa, ¿no es cierto? Es cierto que a veces pierdes ánimo en hacer actividades, trabajos, hacer actividades para la iglesia, para la congregación. Hay actividades que tu corazón en un momento dado inició con mucha pasión. Hay etapas de nuestra vida que nuestro ánimo se cansa, pero tenemos que cuidar que no sea un cansancio, un ánimo que baje hasta desmayar. Así es que yo quiero que empecemos este día. Yo te quiero hablar de 3 tipos de cansancio. Número 1, el cansancio físico. Número 2, el cansancio mental. Y número 3, el cansancio espiritual. Hablemos del cansancio físico. Todos experimentamos un cansancio físico, ya sea por trabajo, ya sea inclusive hasta por alguna actividad en deportes que tú haces. Llega la etapa donde el momento donde tu cuerpo pide descanso, te dice no más. Y es un cansancio físico. Y obviamente el cansancio físico es producido por la actividad, por lo que desempeñas diariamente. Pero también creo que es importante que nosotros detectemos este mensaje. El hecho de trabajar para el Señor, de dar nuestro tiempo para el Señor, representa también un cansancio físico. Quizá vas a visitar a alguna persona, quizá vas a tus actividades entre semana, quizá vas a tus actividades en la congregación, y siempre hay un cansancio físico porque somos humanos. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso. Eso no lo podemos evitar, eso no lo podemos quitar de nuestra vida, pero sí lo podemos encauzar a la verdad de su palabra y a la verdad de Cristo. Número 2, el cansancio mental. ¿Cuántos de ustedes han pasado un cansancio mental que dices, no, ya no tengo cabeza para nada más? Estuviste todo el día escribiendo, pensando, organizando, haciendo actividades, quizá escribiendo proyectos, y llega el punto que dices, no, ya no tengo ni un centímetro más de mi cerebro que pueda ser capaz de avanzar en esto, y es un cansancio mental. Yo sé que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que llega el punto que dices, ya no puedo, tengo que parar y sentarme y tomar un descanso. Ese es otro tipo. Pero hablemos del cansancio espiritual, que creo que ese es aquel cansancio que consideramos, ¿verdad?, que afecta a la comunión entre el Padre y nosotros. El cansancio espiritual. Algunos de ustedes hemos escuchado una canción famosa que tiene que ver con el título, Cansado del camino, ¿verdad? Y yo quiero referirme a que este mensaje sea como un impulso para tu vida. Yo no me quiero quedar con el cansado. He escuchado de repente en la calle esa canción de Cansado del camino, y vas así ya todo con la cabeza hacia abajo, y todo me salió mal, y estamos con esa perspectiva. Pero mi deseo es que este día el mensaje a tu corazón, si tú estás cansado en cualquiera de estas 3 áreas, las 2 primeras, será bueno que tú tomes un descanso, que medites en la palabra, que medites en ciertas cosas buenas de Dios para que pueda tu mente ser fortalecido. Dice Hebreos capítulo 12, que nuestra vida, nuestra mente tiene que estar constantemente renovada, ¿verdad?
para que entendamos cuál es la buena voluntad, que es agradable y es perfecta para nosotros. Así es que esas dos la podemos hacer, pero hablemos del cansancio espiritual. Yo no quiero que hoy bajes la cabeza, no quiero que hoy tú digas, es que sí, estoy cansado. No, mi idea, mi deseo, mi anhelo es que te levantes este día si tú estás experimentando un cansancio espiritual. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos un cansancio espiritual? En una de estas respuestas como estas, te las voy a leer. Por ejemplo, cuando hay cansancio espiritual en alguien, dice, hoy no vamos a ir a la congregación porque estoy cansado, fue una semana muy pesada. ¿Lo has escuchado? Fue una semana pesada, no salieron bien las cosas, hoy este domingo nos vamos a quedar en casa a descansar. ¿Por qué? Porque hay un cansancio espiritual. Segundo, en la congregación tú dices, no puedo trabajar en algún ministerio, no puedo servir porque no me quedan fuerzas para eso. Toda la semana he estado trabajando que no me queda fuerza para eso. Eso significa que nosotros tenemos que estar atentos en que quizá en nuestro corazón, en nuestra vida, hay un cansancio espiritual. Hay otra respuesta. Hay alguien que dice, me tomaré un par de meses para descansar. ¿Sí has escuchado eso? Me voy a tomar unos mesecitos, me voy a tomar 2 meses, 3 meses y descansemos para así reponernos al 100, ¿verdad? Decimos nosotros, reponer nuestras fuerzas y ahora sí servir. No es cierto, no es la parte que necesitamos, porque la vida espiritual se debe trabajar en el ámbito espiritual. La vida humana en el descanso se debe trabajar en un descanso. Por eso, inclusive, tuviste o tú sabes que el Padre, ¿verdad? Cuando formó la tierra, la puso en orden, dice que el 7º día descansó. ¿Por qué? Porque está hablando de que también nosotros en nuestro cuerpo físico necesitamos un descanso. Déjame, te cito estas escrituras y tú puedas ver algunas cosas importantes. Lucas capítulo 14, versículo 27, dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Yo cuando veo esto digo, ay, entonces tenemos que cargar, entonces tenemos que ir diciendo, es que me voy a cansar en el camino y es que está muy pesado. No, la realidad es de que ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 11 dice, hey, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Por qué? Habla de que nosotros tenemos que cargar la cruz. No significa que tengamos que cargar kilos de madera y kilos de la cruz, no significa eso. Significa que nosotros tenemos que tener una responsabilidad en nuestra vida como hijos de Dios, que hemos decidido seguirle, caminarle y esforzarnos día con día y tomar esos beneficios de la cruz que nos da. ¿Cuáles son los beneficios? La salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados, el levantarnos cada día diciendo, Dios, quizá para muchos o para algunos no será el mejor día, pero para mí, teniéndote a ti de mi lado, será un gran día. Entonces, es ahí donde empezamos el punto del cansancio espiritual. Fíjate, el cansancio espiritual no viene de vivir una vida, fíjate hermoso esto, no viene de vivir una vida cerca de Jesús, porque eso no nos cansa, eso no nos pesa. Al contrario, es un deleite, porque la realidad del cansancio espiritual es cuando quitamos la mirada de nuestro Dios, cuando quitamos la mirada de aquel que nos dio la vida. Fíjate, el cansancio espiritual es provocado por 3 cosas. Dejar de oír a Jesús, dejar de ver a Jesús y dejar de hacer lo que nos pide. Te lo repito, dejar de oírle, dejar de verle y dejar de hacer lo que nos pide. Cuando yo veo esto, digo, qué tremendo fue para los discípulos, ¿verdad? Usted recordará que cuando Jesús es crucificado, los discípulos pues no sabían qué hacer. De hecho, ellos regresaron a Galilea y ya, aunque tenían la instrucción de que no se fueran, ¿verdad?, de Jerusalén, regresan a Galilea. De hecho, usted conoce la historia donde Pedro, vuelve a tomar las redes, vuelve a ir a la pesca. Sin duda, yo estoy seguro que esos discípulos experimentaron una situación tan difícil, tan fuerte, en cansancio, en agonía, en tristeza. Imagínense el maestro que les había enseñado por esos casi 3 años, el maestro que estaba con ellos, que veían milagros, que les hablaba, que les enseñaba. Ahora ya no tenían maestro, ya no lo podían oír, ya no le podían ver, ya no podían de alguna otra manera palpar su presencia en esa etapa. Y sin duda pasaron un momento difícil. Y usted conoce la historia de cómo se les aparece nuevamente el maestro en
lago de Galilea y vuelve a animarlos, a levantarlos. Porque escuche, el arma favorita del enemigo es el cansancio. El arma favorita del enemigo es el cansancio. Porque es la manera que tú dices, recibes alguna invitación, recibes alguna convocatoria, alguna reunión de oración, recibes alguna invitación a una conferencia y dices, ay, no, estoy muy cansado, no tengo fuerzas para escuchar. Porque el enemigo sabe que el cansancio físico, mental y espiritual son una arma favorita del enemigo que nos hacen quedarnos en casa, que nos hacen cuando empezamos a leer las Escrituras, ¿no es cierto? Empezamos a leer las Escrituras y de repente nos cae como una pesadez, un cansancio. ¿Por qué será? Porque el enemigo sabe efectivamente cómo puede hacer que nuestras vidas de un momento a otro queden de alguna otra manera sin fuerzas para seguir adelante. Por eso es que hoy te estoy diciendo, familia que nos estás escuchando, familia que estás viendo este video, no te rindas ante el cansancio espiritual. Obviamente tiene que haber una respuesta de nosotros y ahorita te voy a enseñar cuál sería la respuesta para salir de este cansancio espiritual. Pero no es cierto que déjame referirme a esto, no es cierto que cuando estás cansado tú te rindes, ¿no es cierto? Hay momentos, estoy tan cansado que ya no me importa si no veo lo que yo tenía que ver, si no atiendo lo que yo tenía que atender. ¿Por qué? Porque tú te rindes. Llega el momento que estás decidido a perderlo todo. Dejas de hacer todo con pasión, con la pasión que tú hacías, porque ya no puedes más. Imagínate espiritualmente eso. O sea, llega el momento que dices, no, la Biblia, no orar, no escuchar la palabra, no. Es el momento de que si tú estás en una situación como esta, en un cansancio que dices, ya siento como una pesadez, tú tienes que salir de esto. Tú tienes que quitar ese peso de nuestras vidas, de nuestros hombros, e ir a lo que Dios tiene para ti. Vince Lombardi, déjame leerte Lombardi es considerado como uno de los mejores entrenadores de fútbol americano en la historia. De hecho, es una figura representativa del fútbol americano. Y decía esto: la fatiga nos hace cobardes a todos nosotros. La fatiga nos hace cobardes a todos nosotros. Eso es cierto. Yo digo, es que es verdad. Porque cuando nosotros estamos en una fatiga espiritual, no creemos en las armas poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos. No creemos en el Dios sobrenatural que está de nuestro lado, porque dices, no voy a seguir más. Por eso es que hoy, este día, te estoy animando, te estoy exhortando. Y mira, Mateo capítulo 11, versículo 28 nos dice, en la palabra Dios habla hoy, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y sus cargas, y yo los haré descansar. Este mensaje es con un deseo en mi corazón, que quizá algunos de los que están viendo este mensaje están diciendo, es que yo me siento así, no tengo ánimo, no tengo fuerzas, no tengo vigor para hacer las cosas espirituales, pero Dios está diciendo, ven a mí, de todo lo que has trabajado quizá en tus sueños, en tus planes, aún nosotros tenemos que llevar ese cansancio y venir, Señor, delante de ti, venimos y te pedimos, danos nuevas fuerzas. Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice así, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Fíjate, eso quiere decir que a veces nuestras manos se cansan, es cierto. Por eso este mensaje es, si estás cansado del camino, no te preocupes, tenemos una salida. Dice, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Cuando nosotros sentimos espiritualmente nuestras rodillas debilitadas, no nos hacen avanzar, no nos hacen caminar, ni mucho menos correr, ¿no es cierto? Y después el versículo 13 habla de poder enmendar nuestro camino. Dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Qué nos hace a un cristiano? ¿Qué nos hace levantarnos de un cansancio espiritual? ¿Qué nos hará motivar? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida estamos fatigados, estamos cansados, estamos exhaustos y de repente suena el teléfono y es la llamada que habías estado esperando y te tienes que levantar y tienes que activarte, tienes que quizá mandar un correo, tienes que hablar por teléfono, tienes que organizar? A mí me ha pasado que de repente uno está así cansado, dice, no puedo más, y llega ese momento, esa noticia, ¿verdad? Que te llamaron. Y de repente todo cansancio se va,
¿Por qué se fue? Yo me pregunto, ¿por qué una buena noticia puede hacer que nuestra vida de repente se active? ¿No es cierto? En el ámbito espiritual, en el aspecto espiritual, nosotros tenemos noticias a través de la palabra que tú y yo tenemos que tomar, que tenemos que, como si fuera esa agua que nos refresca, que beber de esa agua y fortalecer nuestra vida y levantarnos. Porque mira, sería muy fácil motivarte y decía, no, tú puedes lograrlo, tú sabes cómo hacerlo, pero eso no va a funcionar. Si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en las buenas noticias que tiene la palabra de Dios para nosotros, podemos levantarnos, familia. Qué triste es saber de gente, lo digo con toda honestidad, qué triste es saber de gente cristiana que conoce la palabra, que ha depositado, escuche, que ha depositado, quizá gastado en algún curso de motivación, de éxito. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros conocemos las noticias que pueden hacer que nuestras vidas se levanten, las promesas que hacen que mi vida yo reaccione y diga, bueno, sí estoy cansado, ha pasado esto, pero tengo una promesa en Cristo Jesús que yo tengo que puedo levantarme? Entonces, déjame decirte una buena noticia. Isaías 35, versículo 1, lo voy a leer desde el 1-2, pero quiero saltarme hasta el 3 en este momento. Porque esta buena noticia, que es la palabra de Dios, es la que nos debe impulsar, como yo lo desearía, que como si tú te enchufaras a la corriente, enchufaras a algún aparato y de esa manera poder revivir, reaccionar o encender ¿verdad? O activar algo en tu vida. Fíjate lo que dice Isaías 35:1. Primero dice la buena noticia. Dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Versículo 2. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegrías. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria y el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Este es el mensaje, si me estás escuchando, este es el mensaje. No es un mensaje motivacional, es la palabra que te dice, te traigo una buena noticia. Traigo una promesa viva en tu corazón. Tienes que levantarte, tienes que sacudir ese cansancio, tienes que sacudir ese letargo y decir, yo me voy a activar para cumplir la obra que Dios ha puesto en mi vida. ¿Cuál será la obra? Tú tienes tantos dones, tantas oportunidades de vida, tantas oportunidades que puedes desarrollar, bendecir a la gente con tus manos. Hagamos este día, tomemos esta palabra. Si tú estás cansado, no te quedes cantando la canción Cansado del camino. No te quedes con eso. Levanta tu corazón, levanta tu vida y toma esta noticia. Ahora, ¿cómo quitamos el cansancio espiritual? Retomando lo que yo te dije al principio. Cuando no oímos, cuando no vemos y cuando no hacemos lo que Él nos dice, podemos activar en nuestra vida. Cuando no oímos, ¿verdad? Oímos. Cuando dejas de oír, a través quizá de una conferencia, a través de la palabra, cuando cierras tus oídos a un consejo, ¿no es cierto? Quizá te encuentras con alguien, algún líder, algún pastor, alguna persona que te motiva, que te ayuda, y tú cierras tu oído a eso, estás dejando de escuchar las palabras de Jesús. Cuando tú no le ves, ¿a qué me refiero de ves? Cuando nosotros dejamos de ver las grandezas de nuestro Dios y empezamos a enfocarnos en las cosas negativas, ¿no es cierto? La luz del día, el poder respirar, el poder tener nuestra familia a nuestro lado. Ahí estamos viendo a Jesús, ahí estamos viendo a Dios. A veces nosotros desearíamos, no, es que yo quiero verle, no es cierto, no podríamos verle aún con nuestros ojos físicos, no podríamos, pero sin en cambio el Señor nos muestra su grandeza a través de su creación, de lo que pone a nuestro lado, de lo que hay a nuestro lado, para decirnos, yo estoy contigo. Entonces, es importante que tomes esto. ¿Cómo salimos de esto? Con la noticia que está establecida en la palabra de Dios. No te quedes con eso solamente. Fíjate, y termino con esto. Gálatas capítulo 6, versículo 9. ¿Sabes que cuando estamos cansados
muchos de nosotros nos damos por vencidos, pero mira lo que dice Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer las cosas bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Te animo, vas a cosechar, vas a tener grandes logros, grandes bendiciones. Vas a tener no nuestro éxito, sino el éxito que un día, a través de su voluntad, fue establecida para nosotros. Yo te animo este día, no te des por vencido. Si en algún momento estás pasando una situación difícil, adversa, si estás pasando por un desierto, si estás pasando por una crisis económica, si estás pasando por una situación de enfermedad, si estás pasando una situación familiar en tu matrimonio, yo te animo, levántate, que tu ánimo espiritual se fortalezca a través de la buena noticia. Y yo quiero repetir por último Isaías, el versículo que yo te decía. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Yo declaro que tus manos son fortalecidas con las noticias que vienen en la palabra, donde dice que se llenará de flores tu jardín, donde dice que habrá cantos y habrá alegría en tu corazón. Así es que yo quisiera terminar con una breve oración y bendiciendo tu vida. Si tú estás en una postura donde te diste cuenta que tienes cansancio espiritual porque no hay ánimo, no tienes ganas de leer la Biblia, mucho menos de poner una conferencia, mucho menos de asistir a algún lugar a escuchar la palabra, yo en el nombre de Jesús, con esta noticia a través de la palabra, declaro que tu vida se activa. Levántate, busca un lugar, busca a alguien que te pueda ayudar en esto, que te pueda fortalecer. Y déjame terminar con una pequeña y sencilla oración y que tu corazón reciba esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está atendiendo este mensaje, si está en una situación de una sequedad espiritual, en un cansancio espiritual, yo pido en el nombre de Jesús que esta buena noticia, que esta noticia que es vida para nosotros, que es tu palabra, active el corazón de esta gente, active el corazón quebrantado, quizá apocado que quizá tienen, Señor, y ellos puedan saber que tú estás aquí para fortalecer las manos cansadas y las rodillas que son débiles, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.